Bueno, amiga y amigo, gracias por estar viendo este video que hemos hecho especialmente, ya que muchos nos han preguntado cuando se enfrentan al proceso creativo de una experiencia artística para la primera infancia, desde dónde comenzar, ¿no es cierto? Desde dónde me agarro, Exactamente. cuál es el punto de inicio, el punto de partida, de donde puedo empezar a desarrollar mi trabajo. Y uno de esos puntos que nosotros consideramos fundamentales tiene que ver con los referentes. Un poco destruyendo este mito de que el artista está en su taller, ¿no es cierto? De repente le cae un rayo desde el cielo y se ilumina y le llega la inspiración, que el artista inspirado, ¿no es cierto? Que viene, bueno, esta inspiración hay que trabajar, ¿no es cierto? Hay que tener el terreno preparado para que ella llegue, ¿no es cierto? Y uno de esas maneras de prepararlo, ¿no es cierto? Como de enfocar el trabajo de una manera más profesional, podríamos decir, tiene que ver con la búsqueda de referentes, que es uno de los aspectos Sí, que para eso justamente hicimos este video, para destacarlo. Nosotros hemos reflexionado sobre este tema, y que es un tema que nosotros nos enfrentamos diariamente, diariamente, la sí, búsqueda de a cada referentes, rato. ¿no es cierto? A cada rato y uno dice, ¿dónde busco el referente? ¿Busco en la investigación? ¿Voy copiando al otro artista? ¿Veo una buena idea, la copio? ¿Yo me puedo referenciar a mí mismo? ¿Tengo que ir a buscarlo a alguna parte, en el libro, en el internet? ¿Dónde los busco? ¿Cómo los busco? Y para eso un poco este video, para poder conversar sobre Ujú. este tema, ¿no es cierto? Sobre lo que ha sido nuestra experiencia, específicamente pensado en los procesos de creación artístico para la primera infancia. Así que esperamos que los pueda ayudar. Y sin más preámbulo, bueno, vamos al primer punto, o El primer tipo al de, primer de tipo de referente, referente. claro, que hemos como identificado, ¿no es cierto? Son tres tipos específicos y vamos con el primero. Vamos con el primero. Bueno, lo que ha sido nuestra experiencia, y no solamente la nuestra, yo creo que la de muchos artistas, tanto creadores para la primera infancia como creadores en general, el primer punto es la investigación. Lamentablemente, en algunas ocasiones dentro del trabajo creativo para la primera infancia se pasa por alto el hacer un proceso de investigación, pero en cualquier proceso creativo la investigación es fundamental. Entonces, lo que nosotros les recomendamos para iniciar un proceso de investigación es hacerlo de una manera muy genuina, vale decir, ojalá obsesionarse con algún artista que a ustedes les guste muchísimo y empezar a investigar en todos los antecedentes, en todos los datos, en todo lo que puedan encontrar sobre este artista. Claro, muchas veces el punto de partida puede ser el trabajo de este artista, que nos pareció interesante, atractivo visualmente, atractivo sonoramente, pero atractivo genuinamente. O sea, que en realidad a nosotros nos interesó, que en realidad nos gustó ese Exacto. trabajo. Si a nosotros no nos gusta, va a ser muy difícil que podamos transmitir un poco de la pasión que tenemos a nuestro público, a quienes vayan a participar de esta experiencia, ¿no es cierto? Entonces lo primero es que realmente nos guste y nos parezca genuinamente interesante y atractivo el trabajo de este artista. Luego, naturalmente lo empezamos a investigar a él, empezamos a investigar más sobre su trabajo, más sobre su biografía, incluso su proceso creativo, otros artistas que lo hayan referenciado, ¿no es cierto? Otros artistas que lo hayan inspirado, artistas contemporáneos a él, o artistas más antiguos que él, ¿no es cierto? El círculo en el cual se movía. Si es que este artista está vivo también, si puedo acceder a alguna exposición, a algún trabajo de él que se esté realizando en Si este forma momento. parte de algún colectivo, de algún movimiento Exacto, artístico exacto. determinado. Y va a ser como un embudo, ¿no es cierto? Vamos a empezar a investigar y va a haber cada vez más, ¿no es cierto? Entonces hay que estar dispuesto a, como un arqueólogo, ¿no es cierto?, estar de rodillas, ensuciando y buscando, y buscando, y buscando, y buscando más, porque va a ir apareciendo cada vez más. ¿Se puede buscar en internet? Obviamente sí, pero también se puede buscar en los libros, también hay documentales para ver. La verdad es que hay Sí, mucha información en el mundo multimedial que vivimos hoy día. Entonces el desafío al revés, empezar como a descartar dentro de esta información qué me sirve, ¿no es cierto? Entonces exacto. parece evidente decirlo, que tiene que ver con la investigación, pero no está de más, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que queremos rescatar es esto, que sea una investigación Auténtica. auténtica, nacida con una curiosidad genuina, y potenciando una capacidad de asombro dentro de lo que voy a ir descubriendo de este Exacto. mismo artista.
y reflexionar no solo, o investigar no solo sobre su trabajo, sino sobre los cuestionamientos que se hizo este artista cuando hizo este trabajo. Preguntas, los conceptos que están detrás de su obra. Exacto, lo que es el proceso creativo, ¿no es cierto? Tratar de llegar a esa respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué lo está inspirando a hacer esto? ¿Cuál es su discurso político detrás de esto? Exacto. Su contexto social, lo que le ha tocado enfrentar, los desafíos, etc. Porque a veces cuando se habla de la búsqueda de referentes, lamentablemente se siente que un poco, claro, como recurrir a la copia del trabajo de un artista, y no se trata de eso en ningún caso. O sea, acá si nosotros queremos hacer una creación genuina para la primera infancia, la idea es que, como dice Cristian, vayamos a la búsqueda de esos conceptos, del discurso, de lo que está detrás de la obra de ese artista, y eso sea lo que logre inspirarnos para crear un aporte artístico auténtico para los primeros años. Lo otro también es estas mismas investigaciones, ojalá llevar, como siempre, una bitácora, un archivo, donde ustedes también vayan haciendo sus propias anotaciones, sus reflexiones, etc. No sea solo como juntar información de manera desordenada, sino que también hacer un orden y una lectura de su propia investigación para que a ustedes les sirva. ¿Pasamos al segundo punto? Pasamos al segundo aspecto. ¿Cuál sería? Bueno, el segundo punto, a mí me encanta el segundo punto, se llama la cuenta de ahorro. Nosotros lo denominamos así. En el fondo es un concepto que tiene que ver con todas esas actividades que uno puede ir haciendo y sumando en su día a día, que nos van a entregar muchas experiencias y mucho contacto con diferentes tipos de manifestaciones artísticas. Entonces, acá la idea es, si queremos crear arte para otro, primero nosotros tenemos que ser un experto, digamos, en percepción y en crítica, ¿no es cierto? Y en vivir la experiencia de recibir el arte. No podemos crear algo sin vivenciarlo evidentemente nosotros primero. Entonces la idea acá es ir a todas las actividades que encontremos, a todo lo que se nos ponga por delante, sea bueno, sea malo. De lo malo se aprende mucho también, no solo de lo bueno se aprende, y de todas las disciplinas que también encontremos. Claro, también no solo tiene que ser ir a exposiciones, también se puede ir al teatro o al cine, a veces que es mucho más asequible para las personas, ¿no es cierto? Ver una película que he tenido pendiente. Acá lo que estoy pensando es la diferencia un poco, porque uno podría decir en la etapa de investigación yo también, está este artista, entonces voy a ir, como investigación voy a ir a la exposición, o como investigación voy a ir a la obra de teatro o a la instalación de este artista, ya. ¿En qué se diferencia esto de la cuenta de ahorro? ¿Por qué le hemos puesto así? Porque tiene que ver con hacerlo por el simple disfrute de hacerlo, exacto, sin motivo aparente, ¿no es cierto? Me doy cuenta que hay un espacio cultural en mi barrio, voy a conocerlo. Se va a realizar una exposición, voy por curiosidad, voy a hacerlo, voy a este concierto gratis, voy a esta obra de teatro, voy por el simple gusto y me voy generando el hábito de hacerlo, sin una pretensión de que, voy a ir a verlo porque esto me va a servir con esto, no. Si no, le hemos puesto cuenta de ahorro porque en el fondo uno va acumulando toda esta cantidad de referentes y en cualquier momento después en el futuro puede acceder a ellos, ¿no es cierto? Claro, porque esto yo lo vi y el cuestionamiento, ¿y por qué habrá hecho esto? Y ahí voy como trabajando con eso, ¿no es cierto? No es como no es como la etapa de investigación que yo voy como un sabueso, como un detective buscando las cosas. Claro. Acá simplemente voy impregnándome de este lenguaje del arte, que puede ser el cine, en la casa, incluso escuchar un disco que tengo pendiente de escuchar, ¿no es cierto? Ir a una exposición, ir a instalaciones, ir al museo cuando es gratis, muchas veces, casi siempre, ¿no es cierto? Entonces acceder a ese tipo de experiencia, darse el espacio, permitírselo para vivirlo. Y también, como decía la Nata, también con una especie de bitácora, que vaya yo registrando intelectualmente lo que me pasa en estas exposiciones, pero también emocionalmente lo que me pasa en estas exposiciones, físicamente lo que me pasa cuando me vinculo con esta experiencia artística. O sea, una cuenta de ahorro que esté todo muy detallado. Sí, sí, claro, y muy bien argumentado también como para no olvidar. Y cada vez que uno vuelve a revisar su bitácora, vuelve también como a rememorar la experiencia, entonces se va impregnando de manera más profunda en nosotros eso. Así que, bueno, la idea entonces es como hacer en esta cuenta corriente la mayor cantidad de precios, ¿no es cierto? Y permitirnos vivir toda esta experiencia y no decir más, es que no tengo tiempo, es que, bueno, todos tenemos poco tiempo, pero la idea es justamente brindarse ese espacio como un regalo para uno mismo, porque esa es la mejor inspiración que podemos tener para crear. Y nada será para quien trabaja, o sea, podemos ir a ver
una obra de danza, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero Tiene apariencia, pero detona, claro, ¿no es exacto. cierto?, algo que estábamos esperando, nos da esa pieza que va a hacer que todos los engranajes empiecen a funcionar. Exactamente, Entonces, también se pueden llevar muchas sorpresas ahí. Así que ya saben, a vivir toda esa experiencia y a disfrutarla. Y un tercer y último aspecto que nos gustaría destacar en cuanto a la búsqueda de referentes tiene que ver con el tesoro. Hemos dicho nosotros. Cuando estamos creando experiencias para la primera infancia o para la infancia, experiencias artísticas, ya hablamos que hay que llenarse de referentes artísticos, ya que si voy a crear arte tengo que conocer el arte, investigar para entender en su totalidad la complejidad de la obra de arte o la creación artística que voy a ver. Y este aspecto del tesoro tiene que ver con un aspecto hacia adentro, introspectivo, autorreferencial, podríamos decir, sí. ¿no es cierto? Ciertos aspectos de mi propia infancia que de alguna manera yo veo que podría vincular con esta experiencia artística. Claro, se trata un poco como ir al rescate de ese artista original, primigenio, que reside dentro de todos nosotros. Nosotros, todos los seres humanos, venimos a esta vida como con una capacidad intuitiva, perceptual enorme, y lamentablemente a lo largo de lo que va pasando en nuestra vida muchas veces esas capacidades se van cercenando. Entonces el tesoro es ir al rescate de esa percepción de mundo que nosotros teníamos cuando chicos, de esos recuerdos significativos de muchas cosas, porque si nosotros estamos creando para la primera infancia, el recordar nuestra propia infancia es fundamental, y este niño, esta niña que reside dentro de nuestro, va a ser nuestro guía. Entonces no hay que tener miedo a recordar, todo lo contrario, hay que propiciar un espacio para los recuerdos. Y lo interesante también es que cuando uno comienza a vivir, a investigar, ¿no es cierto?, y a alimentar esta cuenta de ahorro, cuando uno empieza a hacer los puntos 1 y 2 y a vivir la experiencia del arte, se empiezan a generar muchos recuerdos espontáneos de cómo nos educaron frente al arte, de las cosas que nos gustaban cuando chicos frente al arte, o frente a la percepción, o frente a la luz, a la naturaleza, etc. Entonces acá la idea es ir alimentando esos recuerdos sutiles y genuinos, porque la verdad es que pueden ser un gran detonante de una creación. Para trabajar con la primera infancia nosotros lo hemos comprobado, tener esa presencia de la infancia propia es fundamental. Uno no está creando desde la infancia desde afuera, sino que uno está súper inmerso en su propia biografía. Entonces, bueno, y también llevar un recuento, ir siempre llevando una bitácora, unas anotaciones de estos recuerdos que se vayan produciendo en nuestra vida, porque la verdad es que son oro puro. Y otro aspecto interesante justamente con respecto a eso es que son tesoros que corresponden a una etapa más somática de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces que nos van a ayudar, como tú decías también, como un detonante para iniciar una experiencia, o también como una ayuda o como un guía a la hora de tomar decisiones estéticas, qué sé yo, con qué luz voy a trabajar, con qué sonoridad o con qué música voy a trabajar. Pero claro, a la hora de tomar esas decisiones, cuando estoy trabajando con este tesoro autorreferencial, no es solo, por ejemplo, a mí cuando niño me gustaban las piedras azules, entonces en la experiencia voy a usar piedras azules. No es solo eso, tiene que ver con la sensación que me provocaba, con la emoción que me provocaba, ¿no es cierto? Entonces me voy a dar cuenta que ese recuerdo de piedras azules probablemente sea un recuerdo mucho más complejo que solo un material. Exacto. Lo voy a recordar dentro de una escena, probablemente, porque uno recuerda en formato de escena. Hay una luz, hay una textura, hay una atmósfera, hay una sensación, y es eso lo que yo transmito luego con mi experiencia, que incluso puede ser que se transforme en, no sé, cubos azules en vez de piedras azules. Exacto. Y esa es la gracia un poco de cuando yo tomo el referente, la transformación de lo distinto al original. Volviendo al primer punto, cuando yo estoy en la investigación y veo el trabajo de un artista, no es que yo, el artista trabaja con, no sé, pelota roja, yo, voy a hacer lo mismo, pelota roja. No, veo qué preguntas hizo él para llegar a la pelota roja, por qué está trabajando con la pelota roja, qué discurso hay detrás de eso, qué denuncia hay detrás de eso, ¿no es cierto? Problemática, qué concepto y que para que llegó a esa forma la pelota roja. Y es en el fondo lo que yo tomo como referente, son sus conceptos, son las referencias, son sus búsquedas, más que la forma misma, porque si no, para eso está Pinterest, no sé, como... Claro, que también es válido, pero acá la idea es ir más allá.
Claro, obvio, claro, eso me sirve como un primer paso, Claro. como una ventana, y ahí yo me meto con la investigación. Exacto. Veo algo bonito o algo que me pareció atractivo, Ujú. me meto con la investigación. Y como voy una vez al mes a ver alguna cosa, algún espacio artístico, alguna obra, no Ujú. cosa, alguna obra, lo complemento Exacto. y lo trabajo con mi propio tesoro. Entonces voy trabajando continuamente en estos tres planos que los podríamos Recapitular. recapitular. Entonces tenemos, en síntesis, el primer aspecto a trabajar sobre el tema de los referentes es la investigación. Ujú. En segundo lugar tenemos... La cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro. Exactamente. Y en tercer lugar tenemos el tesoro. Entonces la idea es ir jugando con estos referentes de manera simultánea y poco a poco, sin darnos cuenta quizás, se va a ir enriqueciendo nuestra agudeza, nuestra percepción sobre el arte y se van a dar cuenta cómo van a empezar a fluir mucho más fácilmente las ideas para cuando ustedes quieran crear una experiencia para la primera infancia. Y lo otro también, si sienten un bloqueo creativo, investiguen en alguno de estos, métanse en alguno de estos tres puntos y van a ver también cómo les va a ser mucho más fácil poder salir de esos momentos en los que uno se siente como un poco en un callejón en donde no encuentra una salida para que el proceso creativo fluya. Esperamos que este video entonces les sea un aporte, sea de utilidad. Cualquier consulta que tengan nos pueden escribir a nuestro correo o a través de las redes sociales. Y bueno, ya no hay excusa, ¿no es cierto? Para seguir buscando referentes, ¿no? Que no tengo tiempo, que no tengo plata, que no sé dónde, ¿no es cierto? Ya sabemos ya tres Exacto. lugares en los que podemos, o tres tipos de referentes a los que podemos acceder específicamente para la creación de experiencias artísticas de calidad para la primera infancia. Exacto. Escríbanos, cuéntenos cómo les está yendo y síganos en nuestro canal de YouTube porque vamos a seguir subiendo muchos contenidos vinculados a estos temas de creación artística para la primera infancia. Chaito. Chao.